Entonces, decimos que una función de densidad de probabilidad que le podemos poner el nombre que sea, por ejemplo g de x, que me está describiendo cuál es el valor de la probabilidad de una variable, que es lo que estoy definiendo acá. Debe tener unas ciertas restricciones, y la primera de ellas es que g de x siempre tiene que ser mayor a 0, porque la probabilidad siempre debe estar acotada a valores que son mayores a 0. G de x también no puede ser mayor, tiene que estar entre 0 y 1, tiene que ser menor a 1, porque lo que está describiendo es cuáles son los valores de la probabilidad de que suceda la variable que estoy definiendo acá. Y la otra descripción que debe tener esta función es que la integral desde menos infinito a infinito de esta g de x en función de esa variable x tiene que ser igual a 1. Si cumple con estos tres parámetros, la función de densidad, de hecho este no es uno de ellos, perdón, formalmente estos dos son los que realmente son importantes. Estos dos parámetros, entonces cualquier función puede ser considerada como una función de distribución de densidad de probabilidad. Y como el nombre lo dice, lo que describe la función de densidad de probabilidad, o usualmente llamada la PDF, mayúsculas, PDF o PDF minúsculas, exactamente lo mismo, es cómo se va distribuyendo los valores de probabilidad a lo largo de toda la variable. Por esa misma razón, entonces, esta función que está acá, o esta descripción que tengo de este lado, dice que si yo integro, o si yo calculo el área bajo la curva de toda la función de densidad de probabilidad, debo tener la certeza de que sucederá el evento que estoy definiendo acá. Entonces, cualquier función que cumpla con estos parámetros podría ser utilizada como una función de densidad de probabilidad. Y la función, si esta es una PDF, esta es la PDF, calculo también otra función que le llamo la función CDF, que están asociadas una respecto a la otra, y la función CDF es la integral desde menos infinito hasta un cierto valor, que voy a poner aquí x0, de la propia función de densidad de probabilidad que estoy definiendo acá. Entonces, esta es la función de densidad acumulada, o la función acumulativa de densidad, que me va describiendo ahora sí cuáles son los valores de probabilidad de que una cierta variable, que es en este caso x, tenga un valor, o tenga el valor que yo obtengo caiga entre el menos infinito y ese valor c de x0 que estoy definiendo acá. Entonces, si yo quiero saber estas funciones, o si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que la variable x caiga entre estos valores, lo que hago es calcular estos valores que estoy calculando, esta integral que estoy definiendo acá, que va de menos infinito hasta x0. Como esta es una función de probabilidad, entonces usualmente se suele ocupar una integral que está definida, por ejemplo la integral desde el valor a hasta b de g de x diferencial de x, que me describe el área bajo la curva entre dos límites a y b, y lo que me va a dar es la probabilidad de que la variable x esté entre los límites a y el valor de b. Eso es lo que me está describiendo la función de densidad de probabilidad. Y las dos funciones van siempre juntas, porque entre las dos se puede construir toda la teoría de probabilidad que se nota o que se describe en la práctica. Existen muchas funciones de densidad de probabilidad que son ocupadas comúnmente, y la primera de ellas es la función uniforme. La función uniforme o u de x, que no es lo mismo que el escalón, solo le estoy poniendo ese nombre ahorita, se observa como una variable, o la gráfica de esa función u de x es una función que a lo largo de x y entre dos límites, que les voy a llamar el límite a y el límite b, describe una recta o un escalón
una red de X que está definida acá, y que dice, de lo que está diciendo es que toda la probabilidad es igual para cualesquiera valores que están definidos entre estos dos. Entonces, siguiendo la definición que tenía hace rato de U de X, o de la función de densidad de probabilidad, voy a poner en minúsculas y en mayúsculas voy a poner la acumulativa. El área bajo la curva de estos límites, o sea, el área bajo la curva de este rectangulito, tiene que ser igual a 1, y por lo tanto la integral de v de x desde menos infinito hasta infinito con diferencial de x tiene que ser igual a 1. Entonces la altura, que es lo que me importa ahorita de esta función para poder estimarla, la puedo calcular a partir de esta descripción. Yo sé que el área bajo la curva de esta función debe ser 1, y el área bajo la curva de esta función, que lo que me hace falta aquí es el parámetro que está, la altura que está poniendo acá, que voy a poner h ahorita, se define, o esta integral sería igual a la diferencia entre los dos valores, que sería la base de este rectángulo, es b menos a, multiplicado por h, que es la altura. Y entonces ya puedo saber que la altura para la función, o la probabilidad, o el valor de probabilidad para cualquier valor que está definido acá, es exactamente el mismo, y está definido como 1 sobre b menos a. Esta función de densidad de probabilidad, que es esta altura que tengo acá, entonces me dice que si esta, o si la razón de valores, o la diferencia, o el rango de los valores entre b es muy largo, entonces la probabilidad se va a ir para abajo, porque tengo que distribuir toda la probabilidad entre más valores. Si lo acoto, entonces la probabilidad se vuelve más alta, pero nunca puede ser mayor. Bueno, tiene que ir creciendo, 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 y entonces se va amortiguando, o se va formando esta gráfica que tengo acá. Con esta razón, entonces también puedo construir ahora la función acumulativa, que sería u de x, que es la integral igual. Voy integrando desde el infinito, desde el menos infinito hasta un cierto valor, y la función u de x, esto es la PDF, la función acumulativa de esta función sería un valor, o una gráfica que va en 0, en el valor de a empieza a subir, sube constante, 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 hasta el valor de b, que es donde termina esta función, y a partir de aquí se vuelve una función continua. Entonces, esta, y aquí vale 1, lo que me describe esta función es justamente cómo voy acumulando valores, y yo podría saber cuál es la probabilidad de que una cierta variable que está definida, o si la variable que se llama ahora x tiene esta función de densidad, puedo calcular cuándo la variable va a tener un valor entre el menos infinito y ese x0, que es finalmente el parámetro que estoy calculando en esta función. O sea, puedo calcular hasta acá, que sería x0, y decir que cuál es la probabilidad de que los valores de la variable estén en algún lugar de entre el menos infinito y este punto que está ubicado acá. Entonces, esa función de densidad de probabilidad es lo que me está diciendo justamente acumulativa, es lo que me está diciendo esa proporción, ¿no? Estos valores, por ejemplo, a la mitad, que sería 0.5, pues tomando este ejemplo, será justamente a la mitad de mis valores, y por eso esta función uniforme es de las más utilizadas para estimar estos índices de probabilidad que estoy explorando en este ejemplo. La otra función que es muy utilizada es la función gaussiana, porque la función gaussiana es ya un poco más rica en cuanto a su forma de probabilidad. Para una sola variable, la función gaussiana se describe de la siguiente manera. La función gaussiana g de x es igual a 1 sobre sigma por raíz de 2pi por e a la
menos 1/2 por x menos mu sobre sigma cuadrada. Y este también va al cuadrado. Estos dos están acá. Entonces, esta función, lo que me está describiendo es, de hecho, esta función tiene tres variables, que son los valores de mu, el valor de sigma y el valor propiamente de x, que es lo que está definiendo acá. Entonces, como los valores de mu y de sigma van a describir a una muy particular forma de distribución, a estos valores se les conoce como parámetros de esta distribución gaussiana. Entonces, son los parámetros, esto es para cualquier función, son aquellos valores que no son propiamente la variable de interés o sobre la cual estoy graficando. Entonces, en estos valores o en esta función gaussiana, los parámetros que estoy ocupando son mu, que se relaciona con el valor medio de la función gaussiana, y sigma, que tiene que ver con la varianza, como es conocido por todos, de esta función gaussiana que tengo acá. Y la función gaussiana, como todo el mundo debe al menos haberla visto en algún momento, se describe como una función que tiene una forma de campana, así, ¿va? De esta manera que tengo acá. Entonces, esta es la forma de distribución gaussiana estándar que se explora en cualquier cuestión de probabilidad. Si yo fijo los parámetros de mu igual a 0 y sigma igual a 1, entonces la función de distribución gaussiana g de x tiene una forma ya muy particular, que sería 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos 1/2 de x al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Dado que los valores de mu son 0 y sigma es 1, entonces este simplemente sería esta forma, que es x cuadrado. ¿Qué es lo que estoy diciendo cuando estoy colocando estos valores y qué es lo que hace justamente este valor de mu y este valor de sigma? Bueno, el valor de mu como tal lo puedo ver como un desplazamiento de la función a lo largo del eje x. Lo que va a hacer es mover todo el centro, dado que está únicamente en esta posición y está restando el valor de x. Entonces, hace que se desplace ese valor central o ese valor que hace que se vuelva cero la función, y por eso está recorriendo los valores que están ubicados acá. Entonces, si yo desarrollo o grafico esta función, el valor de e a la 0 sería 1, que es esta posición, y la altura va a ser 1 sobre raíz de 2pi. Esta altura tiene que cambiarse porque la condición para que esta sea una función de densidad de probabilidad es que el área bajo la curva de todo esto sea igual a 1, y por lo tanto la altura de la función gaussiana debo ajustarla para garantizar que eso está sucediendo en esta posición. Esta parte que está acá, de la función gaussiana, es en realidad un escalar que lo que hace es justamente eso, hacer que suba o baje la función. Y lo importante de esta posición es que la exponencial, que es esta, la e, hace una forma de curva que va asintóticamente hacia abajo en el infinito. Como tengo la variable elevado al cuadrado, entonces la función que estoy viendo es una función par que se ve simétrica hacia la izquierda y hacia la derecha respecto al valor central, que es el valor del 0, que es el que tengo acá. Entonces, finalmente, bueno, esta función que la veo acá la puedo ver como una exponencial decreciente, dado que tiene un índice negativo y siempre va a ser negativo con este valor del medio, que va yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y respecto al 0, los valores que son negativos, al elevarlos al cuadrado, van a volver a ser positivos, y va a volver a ser una función exponencial decreciente hacia el otro sentido de la función que tengo hacia acá. Lo que describe esta forma es cómo la función va concentrando, a diferencia de la distribución de tipo uniforme, que la puedo pintar acá, que me dice que todos los valores dentro de unos ciertos límites que se llaman a y b son exactamente probables, o tienen la misma probabilidad de ocurrir. En cambio, la función de distribución gaussiana me dice que los valores de ocurrencia, es decir, si yo hago un evento, tomo una altura de un niño
o mido la distancia de alguna región o el valor de voltaje de alguna señal, siempre y cuando la señal tenga una distribución de tipo gaussiano, dirá que es más probable o tiene mayor probabilidad de que los valores que tome de esas alturas o de esos niños estén cercanas a este pico, y conforme los valores van siendo más negativos o más positivos, o sea, alejándose de este centro que está acá, los valores van a ser menos probables de ocurrir. A diferencia de la distribución uniforme, que la distribución uniforme tiene un valor 0 en estas posiciones, aquí tiene un valor de una cierta altura, que estoy ahorita poniendo la misma altura que la gaussiana, sé que no pueden ocurrir valores que son menores a A ni valores mayores a B, pero la densidad, la función gaussiana me dice que es probable que ocurran, aunque va a ser muy raro que ocurran, dado que la función tiene valores ya muy pequeños respecto a esas posiciones que están allí. Ahora, graficando, este sería g de x. Si yo grafico aquí abajo la función de acumulación, g de x, está definida acá, lo que debe pasar justamente, y por eso la simetría de la función gaussiana es importante, es que en esta misma posición que tengo acá, va a ocurrir que el acumulado de valores de la integral que va desde menos infinito hasta esta posición debe ser 0.5, y en el infinito, que va a suceder hasta allá, voy a llegar asintóticamente al valor de 1. Sin embargo, para llegar a ese valor de 1 necesito formalmente que calcule todos los valores del infinito. Entonces, la forma del área bajo la curva de esta función se va a ver, tiene una forma que se llama una forma sigmoidea, que va así, empieza a subir con una curva y sigue de esta forma. Sigmoidea porque parece una S, y me va describiendo cómo se va viendo esta acumulación de probabilidad a lo largo de la propia variable x. Aunque estos son los valores de x, no son formalmente el tiempo. Después podemos utilizar estas para ajustarlos al tiempo, pero ahorita estamos nada más viendo cómo se ven a lo largo del valor x y no estamos involucrando para nada el tiempo. Regresando un poco a los parámetros de la función, entonces decía que el valor medio de la señal, de la función de distribución, lo que va a hacer es mover estos parámetros o mover la función para quitarla de ese centro que está ubicada en 0 y recorrerla hacia cualquier otro lugar que la propia variable tenga en mente. Por ejemplo, si estamos hablando de estaturas de los niños, este valor medio va a estar asociado justamente con el promedio, es prácticamente el promedio, que es el centro, o es la división de todas las alturas entre el número de niños, y esto va a estar cerca justamente de ese valor promedio. Entonces lo que hace este valor medio es desplazar la función, y si se desplaza la función, esta función acumulativa también se desplaza, y el centro, o el valor de por 0.5 de probabilidad, vuelve a ubicarse en ese valor mu que estoy ubicando. Entonces aquí tengo el valor de mu que está ubicando esa forma. El valor de la varianza, o el parámetro de la varianza, borrar esta parte de acá y verlo como está distribuido ahí arriba. Entonces la varianza lo que hace es, al estar dividiendo a la variable entre este término de la varianza, lo que hace es hacer un escalamiento propiamente de la función, o sea, un escalamiento sobre el eje x de la función. Si la varianza es pequeña, entonces lo que le va a pasar a esta curva es que se va a ver más cortita, como si hubiera hecho un zoom a la función, y para conservar esta forma que tengo acá, o los límites de que el valor último o el valor acumulado sobre todo el eje llegue a 1, necesito que esta altura también crezca en términos de cómo fue afectada la varianza. Está muy relacionado con los conceptos de energía de una señal en el tiempo. Si yo escalo la señal, entonces la energía, para que permanezca unitaria, necesito que la altura de esta función también aumente para conservar el área bajo la curva
de esta forma, que sería un símil con el término de la energía que está ahí. Entonces, este término de la varianza lo que hace es justamente eso. Si la varianza es pequeña, entonces va a acotar estos valores y va a hacer que la altura sea mayor, pero la curva que voy a tener acá, o la función acumulativa, va a seguir estando hasta 1. Entonces, conforme voy cambiando los términos de varianza, las curvas que voy observando se van a ver un poco con una varianza más pequeña, más alta, así. ¿Qué es lo que está haciendo la varianza acá? Está haciendo una ponderación como el valor del coeficiente que está multiplicando a la variable x acá, y por lo tanto la curva para esa función asurada lo que va a hacer es, va a acotar y va a hacer que la pendiente de esa curva se vea más pronunciada en términos de esta propia distribución de la varianza. Si la varianza se ve más pequeña, o sea, perdón, si la varianza la aumento, entonces la curva va a empezar a subir desde antes y va a llegar hasta acá. Entonces, esta es, voy a ponerla como una sigma menor a 1, y esta es una sigma mayor a 1. Esta formaría entonces, esta línea, la sigma menor a 1, y la otra, que está ahí, lo que va a hacer es alargar esta pendiente que está acá para aparecer ahora una función, casi una recta, con una sigma mayor a 1, que es lo que tengo ahí. Entonces, la varianza, como se dice en todos los cursos de estadística, lo que me dice es qué tan dispersos están los datos, o qué tan alejados, o qué tanto rango está construyendo o está definiendo la varianza. De hecho, aquí la puse mal, porque al hacer esta más larga, la función va a tender a ser menos alta, diciendo que es prácticamente la distribución de probabilidad está más distribuida, más alejada o más pequeña en función de los propios valores del tiempo. Entonces, estas tres que estoy pintando acá son formas normales de distribución de la probabilidad. Todas ellas, tanto el valor de mu como el valor de sigma, lo que hacen es escalar, pero la forma básica de esta, que es esta función que tengo acá, sigue conservando sus propiedades. Entonces, algo que se ocupa mucho en estadística es decir que el valor de mu más menos un cierto parámetro de sigma me va a definir en dónde van a caer los eventos que estoy definiendo acá. Entonces, se dice que el 67% de los eventos van a caer en un rango que está definido por la mu más menos una sola sigma. Es decir, si yo me paro aquí y le resto un valor de sigma o le sumo un valor de sigma, lo que estoy diciendo es que la función de densidad desde mu menos sigma hasta mu más sigma va a ser la función g de x diferencial x, va a ser aproximadamente a 0.67 el área bajo la curva de esa función. Y efectivamente, independientemente de los parámetros de la propia función, si yo calculo estos ajustándose aquí, yo diría que esos valores que están dentro de mi curva normal, déjenme regraficar mi curva normal para no entorpecer estos valores. Tengo aquí mi valor de mu, y sobre el valor de mu tendré una cierta altura que es 1 sobre 2 raíz de 2pi, sigma raíz de 2pi, y sobre esta se va a elongar mi función gaussiana que tengo aquí, ¿sí? Y entonces lo que está diciendo esta probabilidad es que si yo tomo el valor de mu, le sumo a un valor de sigma, que sería por acá, por ejemplo, y por acá, por ejemplo, el área bajo la curva corresponde a 0.67, que es estos valores, o sea, esta área que tengo definida acá. Como esta área bajo la curva, entonces para poder estimar esta, podría estimarla
a partir de la función a partir de la función acumulativa. La función acumulativa lo que hace es tomar este valor e ir acumulando en función del valor de x que tengo definido acá, y la diferencia entre estos dos sería la diferencia que logro desde aquí hasta acá, y estos dos, la diferencia entre estas dos alturas finalmente va a ser lo que estoy contemplando de esta área bajo la curva. Entonces, cuando se habla de una sigma, dos sigmas, tres sigmas, lo que está diciendo es esto: cómo es calcular el área bajo la curva de esta función de densidad de probabilidad entre los parámetros que estoy definiendo acá. Y entonces en el argot se dice que lo que yo necesito es que esta función, o para tener el 99% de todos los valores, yo tengo que calcularlo a 5 sigmas, que son los valores que llegan hasta acá. O sea, mu más 5 veces la varianza sería este valor que está acá, y me voy menos 5 veces la varianza que tengo acá. Entonces tengo con ello el 99% de los valores de la función, y es cierto, porque la densidad de probabilidad diría que casi ya tengo todos los posibles valores, porque la densidad de probabilidad se va disminuyendo como si fuera una función exponencial decreciente. Entonces, si sustituyo los valores de el 5 sigma que está definido acá, pues básicamente estoy poniendo en x mu más 5 sigma, mu con mu se va a cancelar, sigma con sigma se van a cancelar, y aquí tengo entonces de menos 5 sobre 2, que es una exponencial que todo el mundo ha manejado, sobre todo cuando lo contemplo como funciones de respuesta escalar. Entonces, la función acumulativa, justamente esta, me va a decir esos valores de cómo se van contemplando las áreas o cómo va cambiando el área bajo la curva de estas funciones, y la función de densidad de probabilidad me dice para cada uno de los valores puntuales ese término que tengo ahí. Como esta es una variable continua, ya había dicho en algún otro momento, yo no puedo saber exactamente, o la probabilidad para que una variable tenga un valor muy particular, que sería aquí x0, es 0, porque el área bajo la curva de un punto pues es 0. Entonces, si yo quiero saber si una variable va a tener un cierto valor, lo que necesito hacer es darle un rango para poder estimar cuáles son esos valores que están ahí, o cuál es el valor asociado con ese cierto parámetro. Entonces, para saber cuándo un valor está cercano a algo, necesito integrar entre ese valor x0 menos un delta x y x0 más un cierto delta x, que es lo que tengo definido acá. En el caso de variables de tipo discreto, como pueden ser ocasionadas por el muestreo de las señales, entonces el parámetro o el valor de x ya no se vuelve un parámetro continuo, sino se vuelve propiamente un parámetro discreto. Voy a dar esta posición. Y antes de pasar al parámetro discreto, si aquí tengo la CDF, que la CDF se ve así, con este valor al centro, esta sería la CDF g de x. Si yo derivo la función, vuelvo a obtener, no será para completar esta parte, esto es x. Si yo tengo la derivada de esta función, este punto es el punto de inflexión de la curva, que tiene el valor de pendiente igual a 0. Entonces aquí la pendiente va baja, va empezando a subir, llega a un punto donde la curva cambia de valor de pendiente, y entonces ahora empieza a disminuir, igual que como empezó a subir, y se queda así. Entonces nada más era para completar que esta función y esta función son respectivamente la integral definida y la derivada de la curva una respecto a la otra. Ahora sí, volviendo a qué pasa con el muestreo de las señales, función del tiempo, o cuando lo paso por un convertidor analógico digital, que es realmente lo que estoy haciendo,
yo tengo una variable de tipo continua que se llama la función x de t. Al pasarla por un sistema que sea un convertido analógico digital, lo que voy a obtener aquí son bits, son palabras que están escritas en una cantidad finita de bits. Lo que yo hago en la práctica es tengo este rango que está acá y la señal la estoy partiendo en pequeños pedacitos, o los niveles de voltaje los estoy partiendo en pedacitos que están ubicados acá. Cuando la señal pasa por el muestreo, entonces mi señal es esta señal rosa que voy a colocar acá, que es una variable de tipo continuo. Esta muestra que va a estar acá ya va a estar asociada con este nivel, y otra muestra, por ejemplo esta, no voy a tener exactamente este valor, lo que le quita propiedades de continuidad a la propia variable, y va a bajar y va a estar en este rango. Otra variable o otro punto, por ejemplo este, no va a estar aquí, sino va a estar realmente en esta posición. Ese error de cuantización o ese proceso de cuantización hace que en la computadora una señal que está muestreada ya no tenga formalmente una distribución de tipo continua, sino tenga valores muy puntuales de distribución. O es decir, cada uno de estos niveles de muestreo que están acá van a dar estos propios parámetros, porque lo que estoy haciendo es calculando cuál va a ser el valor para cada uno de estos niveles que estoy viendo acá, como si fuera justamente lo que le sucedería al histograma de la función. Si yo calculo el histograma de una señal que está almacenada, en realidad el número de valores o el número de deltas que tengo acá tiene que ver con la resolución que estoy tomando para la conversión analógico digital, y le estoy quitando estas propiedades. Entonces, en este sentido, tengo que cambiar los valores a, si yo tenía esta forma que es para la forma continua, en la forma discreta se vuelve lo que siempre hago, que es lo que es integral, se convierte ahora en una sumatoria sobre todos los niveles que va a tener x de la función de la distribución que tengo acá, que está asociada con g de x, que es lo que estoy observando. Y esta x va a ser igual desde el valor de 0, o las combinaciones 0, 0, hasta 2 a la número de bits menos 1, que son todos los valores que puedo tener de esta forma. El histograma, en este sentido, el histograma de esto, o la curva que formo para este histograma, va a tener una semejanza con la forma de distribución de probabilidad que en el mundo analógico tenía la misma forma, y se sigue cumpliendo las mismas propiedades. Si yo sumo todos los valores de la señal o de la función o del parámetro que estoy teniendo, entonces van a sumar 1, y cada uno de ellos va a ser una forma discretizada. Voy a borrar esta parte de acá, de la función de densidad de probabilidad que tenía originalmente. Donde ahora voy a tener que g de x, donde ahora x es discreta, va a ser 1 sobre el parámetro sigma de 2 a la pi, ahora va a estar redondeado por llegar al valor de sigma, perdón, por e a la menos 1 medio de xi menos mu al cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Por qué redondeado? Pues porque los valores de la probabilidad van, bueno, esto no es redondeado, este es así, es una aproximación de lo que estoy haciendo finalmente para estos valores, ¿no? Estoy tomando ahora la variable que es una variable continua, y lo que va a describir estos valores son cuáles son los niveles de probabilidad que van a tener una distribución de tipo gaussiana ahora para el mundo discreto o para el dominio discreto de funciones. Estas dos, la función uniforme y la función gaussiana, son las dos formas más frecuentes. Sin embargo, no son las únicas formas que podrá uno encontrar de distribución para una variable o para un conjunto de valores. Y para terminar, me hace falta ver la forma de la distribución gaussiana en su forma multivariada, donde ahora se involucran más de una sola
variable o que está distribuida en más de una sola variable, que sería x, ¿no? Las formas gaussianas son muy comunes para todo tipo de modelos, porque lo que me dicen es cómo se va a distribuir un cierto parámetro, o sea, cuál es la probabilidad de que una variable tenga un cierto valor, que es combinación de muchos términos. Todo lo que he visto hasta ahorita se ha aplicado para cuando la variable es única, ¿no? Cuando, por ejemplo, la variable es solamente estatura, pero también tengo otras formas, o tengo más riqueza de los datos, cuando, por ejemplo, pongo estatura y peso. Entonces, estas estaturas y estos pesos son variables que pueden o no estar relacionadas, y eso es importante también saberlo más adelante, porque entre estas dos podrían distribuir o podríamos ver cómo se comporta una población. Usualmente estas dos, tanto estatura y peso, tienen una cierta correlación, es decir, si yo tengo mucha estatura, el peso también debe tender a aumentar. Si yo tengo una estatura baja, el peso también debe tender hacia abajo. Entonces, se forman, en el caso de estas estaturas, en una forma de distribución gaussiana, ciertos valores donde tengo unos niños, por ejemplo, que tienen mucha estatura, mucho peso, y conforme van bajando, entonces se van haciendo dispersos o van ocasionando con esta forma de distribución que tengo acá. Entonces, el peso y la estatura están correlacionados, y esta forma que está acá la puedo ver como si fueran niveles de curvas de nivel, donde podría decir que existe una curva donde se concentran más los niños, y estas curvas van cambiando de forma o van cambiando de altura conforme me alejo. No significa que no pueda haber niños que tengan una estatura muy baja y un peso muy alto, o al revés, una estatura muy alta y un peso muy bajo, sino que son poco probables de ocurrir. Entonces, si yo visualizo esto como una función tridimensional, donde ahora coloco el valor de estatura acá, y aquí tengo el valor de peso, lo que formará es una distribución de tipo gaussiano, que se ve como una campana, pero ahora proyectada sobre un espacio bidimensional, donde ese espacio bidimensional tiene son la estatura y el peso, y lo que tengo hacia acá arriba sería justamente el valor de g de estatura, o sea, es una función de la estatura, coma el peso, y que esta función de distribución de probabilidad tiene también parámetros, donde ahora los parámetros, que sería este punto central, y además la varianza en dos ejes, que son el eje de estatura y el eje de peso, son ahora un vector, y es una forma vectorial de valores. Entonces, ahora el valor de mu ya no se convierte en un valor único, sino se convierte en un vector, donde tengo la estatura promedio y el peso promedio de los dos, que es x0 gorro, x1 gorro, y el valor de sigma me va a describir a algo que se conoce como la matriz de covarianza, que tengo acá, y que formalmente se le llama sigma así en mayúscula, no sé, que me dice cómo se dispersan hacia los lados estas formas que tengo acá. Y esta matriz de covarianza tiene 4 valores, que son A, B, C y D. Pues vemos cómo están, y nada más quiero poner la ecuación general para cualquier matriz de cualquier función de distribución que está ahí. Entonces, la función de distribución g de x, donde x ahora es un vector, porque tiene estatura, peso o cualquier otra forma que está ahí definida, sería igual a 1 sobre el determinante, pi a la n sobre el determinante de la matriz de covarianza, que multiplica a e a la menos x covarianza traspuesta por x, donde este es vector, este es vector y este es vector. Entonces, esta forma, como lo podemos asociar con la forma univariada, sería
Estas dos que están aquí sería x cuadrada, que está dividiendo a la matriz de covarianza, que es esta función que está acá, pero es una función multivariada, y está multiplicada justamente por un escalar que lo que hace es acotar estos valores que están acá. La función de distribución acumulativa finalmente va a ser un poco más compleja, porque en función de los pesos y las estaturas, es decir, cuando voy barriendo el plano hacia acá, la forma va a volver a ser una sábana y va a tender otra vez a 1 para cuando tengo valores que están en el infinito, tanto en el peso como en la estatura, va volviendo a ser una sábana que me está diciendo todos los valores que van acumulándose desde el menos infinito hasta el valor de estatura que estoy calculando. Entonces, esta forma multivariada también es muy usada, sobre todo para el aprendizaje maquinal, para poder tener noción de cómo se van acumulando los puntos en función de 2 variables, o 3 variables, o 4 variables, o el número de variables que correspondan a uno solo de los datos que tengo.